Que el Señor les bendiga. Sean una vez más bienvenidos a nuestro estudio bíblico de la Iglesia Comunidad de Gracia en la ciudad de Mokina, el estado de Illinois. Somos una pequeña congregación hispana. Nuestro enfoque es la predicación y la exposición de la palabra del Señor de una forma, de una manera expositiva. O sea, tratar de declarar y enseñar la palabra de una manera textual. Dicho esto, agradezco a los que nos acompañan a esta transmisión que el Señor nos permite tener nuevamente. Estamos en un estudio del libro de Apocalipsis que iniciamos el jueves pasado. Hoy sería el estudio número 2 de esta serie. Estamos poniendo las bases teológicas. Terminamos un estudio de los últimos tiempos referente al Sermón del Monte de los Olivos, y ahora estamos iniciando prácticamente este estudio del libro de Apocalipsis. No hay quizás un libro que despierte más curiosidad que el libro de Apocalipsis. No hay un libro en que se haya especulado más que Apocalipsis. Y hay un entendimiento general, lo que se entiende como una visión apocalíptica, lo que las películas de Hollywood nos enseñan, donde no hay sobrevivientes, hubo una destrucción nuclear y muchos ven así el libro de Apocalipsis. Pero realmente el libro de Apocalipsis, como estamos estudiando, claro, hay juicios, los juicios de Jesucristo, como la venida del Hijo del Hombre. Cuando estudiamos el Sermón del Monte de los Olivos, vimos que esa expresión, la venida del Hijo del Hombre, se refiere al Hijo trayendo juicios sobre la tierra, y un juicio de estos tremendo fue en el año 70, la destrucción del templo de Jerusalén, del templo de los judíos, así como de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén y de toda la nación judía. Pero vamos a aprovechar el tiempo, como lo hemos estado haciendo. Vamos a poner una slides y esperando que sea más fácil la comprensión, sea más fácil así transmitirle los puntos y el enfoque que queremos darle al libro de Apocalipsis. No lo queremos ver como un libro spooky, como un libro que es un rompecabezas y hay que ver dónde se ponen las piezas, o preocuparnos tanto de lo cronológico y pequeños detalles, y perdemos el mensaje central del libro de Apocalipsis. Más bien, nuestro enfoque es presentarlo como una esperanza gloriosa. Y el libro de Apocalipsis fue escrito en su momento a una iglesia perseguida, a una iglesia sin ningún tipo de recursos, a una iglesia marginada, a una iglesia pobre, donde la mayoría de cristianos en ese momento o eran muy pobres o eran esclavos. Eran perseguidos por el Estado. La religión oficial era el paganismo y se exigía la adoración al emperador de Roma, la adoración al César. A pena de quien no hiciera esa adoración era perseguido o era muerto. Fue así como se desarrolló una de muchas persecuciones durante el Imperio Romano. Y es a esta iglesia perseguida, a esta iglesia sufriente, que se le da esta revelación para alentarla, para darle esperanza, para que viera que en medio del sufrimiento al final hay una victoria gloriosa, que hay una esperanza gloriosa que nos espera a todos los creyentes, que hay tenemos el reino en nosotros, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos las Escrituras, en Cristo Jesús somos más que vencedores, pero a la vez estamos lidiando con persecuciones, estamos lidiando a veces con el Estado, con las ideologías, y dependiendo ahora mismo en dónde esté la iglesia. Una iglesia en China, por ejemplo, es perseguida, sus templos son cerrados y destruidos, se les quiere controlar. En países musulmanos está prohibido, y en algunos hasta so pena de muerte. Y en sí, en un país de África, no recuerdo el nombre ahorita, creo que es Nigeria, o está ahí cerca de Nigeria, donde se persigue y se han asesinado
una cantidad, actualmente, le estoy hablando no de hace 10 años, no, actualmente se han estado asesinando muchísimos cristianos. Entonces, el enfoque que le queremos dar es un enfoque de esperanza, es un enfoque donde Cristo es glorioso y al final su iglesia es gloriosa también y es victoriosa, para que nos anime a vivir vidas santas, que nos anime a vivir una vida esperando y deseando el regreso de Cristo, su manifestación gloriosa, porque cuando Él se manifieste, entonces se manifestará los hijos de Dios también en su gloria. Entonces yo ahí le voy a poner algunas slides. El jueves pasado expusimos la introducción de todo el libro, que es del versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al 3. Hoy vamos a comentar del versículo 4 al 8, que es la introducción a la primera sección, donde se le da a Juan una visión gloriosa de Cristo y donde se le da un mensaje para las 7 iglesias de Asia. Pero hoy vamos a ver la introducción de esta sección, que va del versículo 1 al versículo 8. Entonces, si leemos, lo voy a invitar a que me acompañe a la lectura bíblica, Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 8. Dice así la palabra del Señor, esta hermosa revelación, esta revelación de una esperanza gloriosa. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Asia es el actual Turquía. Gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir. Ese es el Padre. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, el Espíritu Santo. Y de Jesucristo, el Hijo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Mire los títulos que se le dan. Esto lo vamos a comentar adelante, pero me emociona esto. Uno es que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, es otro título, y un tercer título que se le da acá es el soberano de los reyes de toda la tierra. Y va a ver que el libro de Apocalipsis nos revela la gloria de Cristo y vamos a encontrar un sinnúmero de títulos para el Cordero de Dios, para nuestro Señor y para nuestro Salvador Jesucristo. Versículo 5, y de Jesucristo nuevamente el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama. Nuestras Biblias dicen amó, pero el verbo en griego está en un presente continuo, que es al que nos ama. No solo nos amó, nos ama, nos sigue amando. Y eso, solo eso nos debe llenar de muchísima esperanza, que no importa nuestras circunstancias hoy, tal vez la enfermedad, tal vez la economía, tal vez problemas familiares, hay muchas cosas que pueden desalentar nuestro corazón, pero el saber que hay uno que nos ama como nadie y que su amor es eterno, eso debe alentar mucho nuestro corazón. El que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, aleluya, porque ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos lavó con su sangre de nuestros pecados y no solo borró nuestros pecados, puso nuestra cuenta a cero, sino que su justicia nos fue imputada a nosotros y ahora nos podemos acercar al trono de la gracia, porque cada vez que nos acercamos a Dios Padre, Él ve en nosotros la justicia de Cristo. Si usted lo cree, diga amén, porque así es como enseñan las Escrituras. Ese es el paquete completo. No es solo perdón de pecados, sino que nosotros los creyentes, en los que fue puesto el Espíritu Santo, en los que mora el Espíritu Santo, en los regenerados, hermano, nos fue puesta la justicia de Cristo. 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes. La mejor traducción sería un reino y sacerdotes para Dios su Padre. O sea que viene el Padre y le da al Hijo a los suyos. Y como ellos están en amor, se viven dando y regalando, porque Dios es amor. El Padre ama al Hijo desde la eternidad y el Hijo ama al Padre de la eternidad. Y así que el Padre decide darle al Hijo un pueblo.
y ese pueblo es comprado con sangre. Pero cuando ya ese pueblo es redimido, adquirido, viene el Hijo y ya se lo da al Padre. Por eso dice aquí, nos hizo reyes o un reino y sacerdotes para Dios el Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea toda la alabanza. Él es digno porque Él nos ha comprado y nos ha dado un reino y nos ha hecho sacerdotes para que nos acerquemos al trono de la gracia, para que representemos, para que seamos sus testigos a los hombres como sacerdotes de Dios. A Él sea la gloria y la alabanza. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Verso 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. Y que este estudio, hermano, tenga un efecto en nuestras vidas. No solo a que adquiramos un conocimiento solamente, sino que esto cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera de vivir, cambie nuestra manera de ver la venida del Señor, de ver los sucesos del final del tiempo, como estudiamos el jueves pasado. Ya estos son los días del fin, estos son los días, la Biblia se refiere a días postreros. ¿En qué sentido? En que cualquier momento Cristo puede venir, ya no esperamos ningún otro evento, sino la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y sin perder tiempo, vamos ahora a la slide. Le voy a dar un poquito, una introducción primero y luego vamos a comentar la introducción de la primera sección del libro de Apocalipsis, los versículos 4 al 8 del capítulo número 1 o capítulo primero de Apocalipsis. Amén. Bueno, ahí en pantalla usted va a leer por el título, Una esperanza gloriosa, el libro de Apocalipsis, porque ahora nos debemos acercar viéndolo como una esperanza gloriosa. Cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis así, va a cambiar la manera en que lo leemos, en que pensamos sobre el Apocalipsis. El mundo está esperando el fin del mundo. Pero nosotros no esperamos el fin del mundo, nosotros esperamos la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, porque cuando Él se manifieste, entonces se manifestará cómo son los hijos de Dios. Aleluya. Y dice así, si usted me acompaña en la lectura, nuevamente veremos el libro de Apocalipsis con una esperanza gloriosa para hoy y para el futuro. Es decir, vamos a ver qué aplicación tiene para nosotros. Si lo miramos todo futuro como la posición futurista, ve desde el capítulo 4 hasta el 22, todo un suceso futuro, toda una profecía para el futuro. No, pero ¿qué tiene para nosotros? ¿Qué enseñanzas? Si este libro fue escrito para la iglesia del primer siglo, a ellos les sirvió, también le tiene que servir a la iglesia del segundo siglo, del tercer siglo y también para nosotros. Entonces vamos a ver las doctrinas que se nos enseñan a través de este libro, los grandes eventos, por ejemplo, Babilonia la Grande, que es la falsa religión, el falso sistema religioso que lo enfrentó desde el principio la iglesia, que era la religión pagana a través del Estado romano, y así cada generación de creyentes ha tenido que enfrentar una Babilonia, que al final, claro, será destruida al final ese sistema religioso cuando Cristo venga en su glorioso retorno. Aleluya. Entonces, es una bendición para nosotros, es una esperanza, es algo que nos tiene que dar mucho gozo el libro de Apocalipsis. No es nada spooky, nada misterioso. Se escribió para que lo estudiemos, para que lo entendamos, para que lo pongamos en práctica, para que lo guardemos. Y eso va a traer una tremenda bendición a nuestra vida. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Lo comentamos el jueves pasado. Y guardan las cosas en ella escritas. Aleluya. Porque el tiempo está cerca. Nos está diciendo el apóstol Juan que el tiempo está, no nos está diciendo que está lejos. El tiempo está cerca. Así es. Vamos a ir a la segunda.
¿Se recuerda que dijimos cuál fue el propósito? Lo dijimos el jueves pasado, ya lo dije ahora, pero fundamentalmente tres, hay más, pero fundamentalmente tres. Para animar a la iglesia, para desafiarnos a vivir una vida piadosa, desafiarnos a vivir una vida consagrada a Dios, desafiarnos a vivir a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución, a pesar de las adversidades, vivir una vida agradable a Dios. Y eso es ser más que vencedores. Y para darnos una visión de un Cristo victorioso. Hay quienes tienen una visión de un Cristo todavía colgado en el madero, donde se le mira, se le pueden contar las costillas, derrotado. Sí, fue humillado, pero no derrotado. Y Cristo resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre, hasta que sean puestos todos sus enemigos por estrado de sus pies. Tenemos un gran Señor, tenemos un gran Salvador, y a Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Comentábamos que hay muchas posiciones y muchas interpretaciones respecto al libro de, no solo respecto al libro de Apocalipsis, pero especialmente sobre el libro de Apocalipsis. Y muchas de ellas son muy serias, de hombres y mujeres que han amado y aman al Señor, que han estudiado la vida y han hecho un esfuerzo y han visto cada uno diferentes aspectos. Y yo creo que no debemos desechar estas aproximaciones al libro de Apocalipsis, sino quizás debemos tomar lo que nos conviene, lo que nos va a edificar, sin desecharla, sino mirarla con respeto, pero entendiendo que estas maneras en que, o estos sistemas con que se estudia el libro de Apocalipsis, estas posiciones teológicas o estas interpretaciones son eso, son interpretaciones, son posiciones teológicas, no son la Biblia, no son las Escrituras. Y ninguna posición teológica, ninguna interpretación del Apocalipsis, hermano, es infalible. Solo la palabra de Dios en sí es infalible. Muchas veces los hombres nos equivocamos o no tenemos una interpretación completa. Tenemos que ser humildes, y quizás esto lo permitió el Señor para eso mismo, para que seamos humildes. Aún los teólogos tienen problemas al interpretar el libro de Apocalipsis. No es un libro fácil de estudiar, pero sin embargo, como vamos a ver durante los estudios bíblicos de los días jueves, hay muchas cosas que vamos a aprender sin especular, sin, por ejemplo, cuando lleguemos al 666 y mirar qué significa y empezar a especular. No nos vamos a detener en esos detalles, pero sí en los grandes temas doctrinales del libro de Apocalipsis y buscar la aplicación para nosotros el día de hoy. Amén. Y ahora ahí está, hay interpretaciones o posiciones teológicas. Esto lo tenemos que ver, tener muy claro, hermanos. Y esto no nos debe turbar en lo absoluto, ¿verdad? Sino esto demuestra que es difícil la interpretación, que hay hombres y mujeres que, amando al Señor y amando su segunda venida, han estudiado y se han esforzado y nos han trasladado algo, lo cual pienso yo que debemos respetar. No debemos desecharlo todo, pero tampoco debemos tomarlo como que es la palabra del Señor y la última revelación, ¿verdad? Hablé de 3 o 4 interpretaciones o posturas teológicas. El preterismo, que mira el libro de Apocalipsis como algo ya cumplido en el primer siglo, como algo pasado. Vimos el histórico, que aborda Apocalipsis como por épocas, como por siglos, y mira en qué siglo ahorita va la iglesia para ver en qué capítulo de Apocalipsis. El futurista, y que mira desde el capítulo 4 al 22, todo eso es una profecía a cumplirse en el futuro. No sabemos cuándo, ¿verdad? Pues ya han pasado 2000 años. Y la espiritual o idealista, también conocida como la bendición
presente. Le puse yo ahí en pantalla el dispensacionalismo. ¿Por qué? Porque esta es la interpretación futurista, o sea que ve el Apocalipsis del capítulo 4 al 22 como algo del futuro y le pone mucho énfasis a la cronología de los eventos, de tal manera que se han creado tablas y nos quiere dar detalle por detalle de años, cuándo van a ser los diferentes eventos. Y le menciono esto porque la mayoría de nosotros es así como ha sido enseñado, es la más popular, es más o menos lo que sacan las películas de Hollywood con esas series como Left Behind y esa serie de libros dejados atrás. Y le quiero decir que el dispensacionalismo, lo escribí mal, ¿verdad? En la segunda en letras de roja me comí una S, pero ahí no son las escrituras. Es eso, solo es una interpretación seria, sí, ¿verdad? No la vamos a desechar por completo, pero ninguna interpretación es infalible. Entonces, esta aproximación al libro de Apocalipsis del dispensacionalismo agarró todo el libro de Apocalipsis, agarró todos los sucesos futuros, o que entiende como sucesos futuros de Apocalipsis 4 al 22, y lo ha hecho una tabla cronológica de suceso por suceso, cuántos años, etcétera. Y muchos la toman esa como que es igual a la Biblia, igual a las Escrituras, y no, yo lo que le quiero dejar claro es que es una posición, es una interpretación de las 4 más serias, porque hay interpretaciones que ni vale la pena mencionarlas, no son serias. Usted sabe que en cuanto a lo escatológico, hay demasiadas mentes carentulientas que piensan que en un sueño, en un éxtasis, se les reveló todo el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y Dios, si dejó escrito algo, es para que, como leímos en el 3.3, para que lo escuchemos, lo leamos, lo entendamos. Nosotros lo tenemos que estudiar y guardar. Y eso va a ser una gran bendición y un gran beneficio para nosotros. Entonces, dicho esto, vamos a ir a la siguiente slide y ya vamos a entrar en el tema, en la introducción. Nuevamente, Apocalipsis 1, del verso 1 al 3, es la introducción general a todo el libro. Luego tenemos la primera sección, ¿verdad? Que está la introducción a esta sección del versículo 4 al 8, y también contiene una visión gloriosa del Hijo de Dios, de Señor Jesucristo, del verso 9 al 20, y luego el mensaje a las 7 iglesias que están en Asia, lo que hoy es el país de Turquía, la moderna República de Turquía. Vamos entonces al verso 4. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Entonces decimos, Asia es Turquía. Las 7 iglesias son las que luego se nos lista en el capítulo 2 y 3, y las cartas que se le escriben en el orden: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Estas son iglesias históricas, iglesias que existieron por muchos años. Yo siempre lo entendí así, pero es bueno aclararlo porque un hermano, ya con muchos años de asistir a una iglesia, hace algún tiempo, cuando estábamos enseñando de las 7 iglesias de Apocalipsis, me decía que él pensaba que solo eran figurativas, que en realidad no habían sido iglesias históricas. Pero sí, al momento en que el apóstol Juan escribe los mensajes a estas iglesias existían, estaban funcionando, tenían pastor, tenían liderazgo, tenían miembros. Unas de ellas eran muy activas, otras estaban sufriendo mucho y en persecución, e incluso el día de hoy los que
eh, pueden ir y han tenido esa bendición de poder viajar y van a Turquía, pueden visitar estas 7 ciudades. Muchas de ellas todavía son, algunas de ellas todavía habitan personas allá, otras solo hay ruinas, y en algunas de ellas incluso pueden ir a ver las ruinas de las iglesias. O sea, eso es muy, muy interesante que sepamos que eran 7 iglesias históricas. Y yo siempre lo he visto cuando usted va al médico y le tienen que hacer sus chequeos, pues le sacan un poco de sangre. No le van a sacar toda la sangre, sino basta que le saquen un poco de sangre para ver si hay algún problema de salud a través de los diferentes tests y exámenes que le hacen a, a la sangre, conteo de glóbulos, plaquetas, pueden determinar si hay diabetes, bueno, muchas cosas a través del examen de... Pero ellos, lo que en inglés se llama un sample, ¿verdad? Un poquito de sangre. Entonces, yo he visto así estas 7 iglesias, como de todas las iglesias, porque había muchas más iglesias en ese tiempo, pero con estas 7 iglesias parece que Juan había tenido una relación muy especial. Parece que Juan había sido también pastor de la iglesia de Éfeso, que es una de las 7 iglesias, y por eso mismo había tenido contacto con toda aquella comunidad de esas 7 iglesias. Y lo que el Señor está aquí haciendo es tomando de todas las iglesias 7 iglesias para hacerles un examen que nos van a revelar cuál puede ser el padecimiento, la salud espiritual de las diferentes iglesias de todos los tiempos y de todos los siglos. De tal manera que cuando miremos las iglesias, vamos a ver qué enfermedades espirituales, por decirlo así, puede tener nuestra iglesia o nosotros como individuos. Déjeme ponerle un mapa en la pantalla para que nos ubiquemos geográficamente dónde estaban estas iglesias. Y va usted ahí a ver un mapa. Esa es Turquía del lado, bueno, aquí me aparece a mí del lado izquierdo, donde están los puntitos. Mire usted, esa es Turquía. Del otro lado, esa es la península de Grecia. Lo que hoy se llama Turquía era conocido como Asia en el tiempo del imperio. Era una provincia más del Imperio Romano, era conocida como la provincia de Asia. Y ahí eran donde se ubicaban las 7 iglesias. Y era un circuito, de tal manera que cuando se enviaba una comunicación, empezaba precisamente como la hoja de un reloj, ¿verdad? Empezaba de Éfeso, luego de Esmirna, y así, iba por cada una. Cuando se enviaba una comunicación, se enviaba a Éfeso, y de Éfeso pasaba a Esmirna, por Pérgamo, por Tiatira, por Sardis, por Filadelfia, por Laodicea. Ese era el circuito, y esas eran las ciudades principales donde salía la demás comunicación a las villas y otros pueblos pequeños. Ahora que ya vimos esta parte, es interesante que veamos nosotros ya en sí lo que dice el versículo respecto el que es, el que era y el que ha de venir. Eso es un título de Dios Padre. De hecho, en el idioma griego es, el que era y el que está viniendo. Es como un presente progresivo, un presente que siempre está sucediendo, ¿verdad? Y nos habla de la eternidad de Dios, que Él no está sujeto al tiempo. Por eso Él esto nos está hablando de ahora. El que era nos está hablando del pasado, y el que ha de venir nos está hablando del futuro. Como nosotros estamos atados al tiempo, pasado, presente y futuro, es muy difícil encontrar una expresión que abarque el pasado, el presente y un presente continuo, ¿verdad? Y el futuro. Entonces, de esta manera se le está revelando al apóstol Juan, el Padre, aquí como el que es, el que era y que ha de venir, o el que está viniendo. Y esto es igual a como el Señor se le revela
a Moisés allá en Éxodo 3:14, y ahí se lo puse yo en pantalla, si me acompaña. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado, ¿verdad? O sea, Él es, yo soy el que soy. Yo soy, quiere decir, no hay cambios en mí. A mí no me afecta ni el ayer, ni el presente, ni el futuro. Simplemente yo soy. Realmente, hermanos, es conceptos que a la mente humana son difíciles de entender. Apenas y podemos nosotros realmente ir solo a la superficie de estos conceptos de Dios. Pero el Espíritu Santo hará la obra en nosotros para que poco a poco vayamos profundizando en estos conceptos. Yo soy el que soy. Si lo viera usted desde una lógica humana, ese no tiene sentido. Yo soy el que soy, pues sí, ni modo que quién va a ser. No, pero Dios se está revelando de esa forma de una manera más profunda. Está diciendo: yo no necesito de nada. Yo soy el que existo por mí mismo. Yo soy el que siempre ha existido y siempre existiré. A mí no me afecta el tiempo. Yo soy el que soy. Y diles que te envió el yo soy. El que siempre ha existido y siempre existirá. Entonces, cuando el apóstol Juan está escribiendo el que es, el que era y ha de venir, es un título de Dios Padre, y nos está hablando, una de las cosas que nos está hablando es de su existencia eterna, y que no necesita de nada ni de nadie en contraste con nosotros. Nosotros necesitamos, somos seres de muchas necesidades, ¿verdad? Entonces, tenemos que agua, comida, la luz del sol, necesitamos descansar, necesitamos dormir, necesitamos vestirnos, tenemos necesidades sentimentales, etcétera. Somos seres llenos de necesidades, mientras que Dios es, yo soy el que soy. Dios es el gran yo soy, el que es, el que era y el que habrá de venir. Y lo otro nos habla de los 7 espíritus de Dios, la otra parte, miremosla como dice, y vamos ahí. Dice así: no solo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto nos está hablando del Espíritu Santo. No es que hay 7 espíritus, sino es un Espíritu Santo con 7 manifestaciones o 7 aspectos. Recuerden que en la Biblia el número 7 nos habla de totalidad, nos habla de perfección, nos habla de plenitud. Esa es la plenitud de Dios, está en el Espíritu Santo. Miren lo que dice Isaías 11, verso 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ahora cuente: 1, Espíritu de sabiduría; 2, y de inteligencia; 3, Espíritu de consejo; 4, y de poder; 5, Espíritu de conocimiento; 6, y de temor de Jehová. Y el primero es el Espíritu de Jehová. Si usted lo suma, son 7. Y son 7 títulos también. Y es como la menora. Yo le puse ahí, no sé si alcanza a ver una menora, que es ese candelabro con 7 brazos. Y la idea, lo que está viendo Juan, es el trono de Dios, que es como el templo de Dios. Así como en el templo, en el tabernáculo, en el lugar santo, había una gran menora para iluminar ese lugar, esa menora. Una de las cosas que representa es al Espíritu Santo y a las 7 funciones que tiene ese Espíritu Santo. Amén. Entonces nos está hablando del Padre, nos está hablando del Espíritu Santo. Y vayamos ahora al versículo 5. Ahí lo tiene usted en pantalla. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, estos son, aparte de títulos, hay funciones o favores o cosas que Cristo ha hecho por nosotros. Pero primero los títulos: testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes. Esto es como para que los memoricemos, hermanos, para alabar a Dios.
para tener más títulos. Cuando oremos, cuando le declaremos, Señor, tú eres el testigo fiel, tú eres el primogénito de los muertos, tú eres el soberano de los reyes de la tierra, aleluya. Y se puede ver así. El testigo fiel fue su testimonio con su ministerio terrenal y su pasión, su vida perfecta. Él fue fiel, fue testigo de el Padre. Él no habló nada, como estamos aprendiendo con el hermano Fernando en el estudio del libro del Evangelio de Juan. Mi doctrina no es mi doctrina. Él nunca dijo nada. Todo lo que yo os digo es porque el Padre me lo ha dicho que lo diga. Lo estoy parafraseando, ¿verdad? Entonces él fue el testigo fiel. El primogénito de los muertos, eso nos está hablando de su resurrección. Podemos ver el testigo fiel, si lo quiere ver usted así, como el pasado, el ministerio de Cristo. Primogénito de los muertos es su presente, él resucitó de los muertos con gloria. También lo puede ver el soberano de los reyes como en un futuro, aunque él ya es el soberano de los reyes, pero no se ha manifestado. También puede ver el testigo fiel como su pasión, el primogénito de los muertos como su resurrección y el soberano de los reyes como su ascensión en gloria. Aprendámonos estos títulos del Hijo. Llenémonos nuestra cabecita de la palabra del Señor. Amén. Pero ahora, aparte de ver esto, también miremos nosotros de sus títulos lo que han hecho por nosotros. Al que nos ama, Cristo te ama y Cristo me ama. Y por eso Él dio su vida en amor al Padre, como una ofrenda de amor al Padre, pero también amándonos a nosotros. ¿Qué prueba de amor más grande puede dar que alguien dé su vida por uno? Nos lavó de pecados, quitó esa conciencia de pecados, rompió esas cadenas de pecados de nuestras vidas y nos dio un reino. Y hablamos de las dos facetas del reino. Ahora es un reino espiritual, pero real, el reino de Dios. Y luego cuando Él venga en su gloria se va a manifestar físicamente. Y también nos hizo sacerdotes. ¿Se recuerda que el domingo predicábamos de que somos una nación santa, un real sacerdocio? Eso quiere decir un sacerdocio al servicio del Rey. Sacerdotes para ser testigos de Cristo. Sacerdote es alguien que está al servicio de Dios, alguien que está dedicado a Dios. Entonces, no solo son sus títulos, lo alabamos y le adoramos, porque Él es el testigo fiel, porque Él es el primogénito de los muertos, porque Él es el soberano de los reyes de la tierra. Pero mire el vínculo que nos une a Él, porque Él nos ama. Nos amó, nos ama y nos amará, porque nos ha amado con amor eterno. Y lo que Él hizo por nosotros, lavó nuestros pecados, quitó nuestras manchas y nos ha dado ahora un reino, nos ha hecho partícipes de su reino y ahora somos sacerdotes. Mira, ahí le puse yo usted hasta con símbolos para que nos quede grabada en nuestra mente. El soberano de los reyes nos habla del señorío de Cristo. Ahí ve usted una corona. Nos ama es el vínculo que nos une a Él. El vínculo entre Él y nosotros debe ser de amor. Porque Él nos ama, porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él. Qué feo cuando en un matrimonio, en una relación sentimental, se acaba el amor. Me imagino que compartir con alguien la misma mesa, la misma casa, la misma cama, solo por costumbre, debe ser algo muy feo, muy tedioso, pero qué bonito cuando hay amor, cuando uno se despierta con la persona que ama, cuando uno se sienta a comer a la mesa con la persona que ama, cuando uno comparte toda su vida hasta la vejez con la persona que uno ama. Y ese es el vínculo que nos debe amar a nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a la iglesia es porque le amamos, si ofrendamos es porque le amamos, si cantamos es porque le amamos, si oramos es porque le amamos, no por obligación, no por un deber solamente, sino porque Él nos amó
primero nosotros le amamos a Él y luego nos lavó de pecados. Nos habla de que Él es Salvador. Entonces el soberano de los reyes de la tierra nos habla entonces de su señorío y que nos lavó de sus pecados, nos habla de su redención. Recordemos siempre que Él es Señor y Salvador. Hay quienes solo quieren tener a un Jesús que salva, a un Jesús que perdona pecados, a un Jesús que anima, a un Jesús que recibe con sus brazos abiertos a los pecadores, no importa qué. Sí, Jesús es un Salvador amoroso y dice la palabra que Él vino a buscar lo que se había perdido, a salvar, ¿verdad? Y a buscar para salvar lo que se había perdido. Pero Él es Señor. No podemos separar a los dos. No podemos tener a un Jesús Salvador sin un Jesús Señor. Debemos someternos al señorío de Cristo. Someterse al señorío de Cristo es que si nos salvó, si nos compró con su sangre, si hemos experimentado el perdón de pecados, primeramente que nos hace conscientes de nuestra realidad espiritual y somos conscientes de qué camino íbamos, de qué calidad de pecadores éramos y que aún así Dios tuvo misericordia de nosotros y que aún así Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. Es para que le obedezcamos, para que le dediquemos nuestra vida a Él, ya no para que vivamos para nosotros mismos. Mucha gente ha hecho una oración, mucha gente ha confesado con su boca, pero en su vida, en sus hechos, en su vida diaria, no es manifiesto el señorío de Cristo. Muy probablemente estas personas no son salvas, porque el verdadero salvo va a manifestar en su vida y se va a someter al señorío de Cristo. Vamos a continuar. Se recuerda que esto inicia, y lo dejé al final, esto inicia diciendo Juan a las 7 iglesias que están en Asia y le envía una bendición. Dice: gracia y paz a vosotros, del que, y ahí comienza, uno, es del que está, perdón, del que es, del que era y que ha de venir. O sea, gracia y paz de parte del Padre. Y de los 7 espíritus que están delante del trono, gracia y paz del Padre y del Espíritu. Y verso 5, de Jesucristo el testigo fiel. O sea, gracia y paz de parte del Dios Trino. Porque al Dios a quien le servimos es un Dios Trino. Ahora le voy a poner ahí algo en pantalla. O sea, la gracia y la paz viene de parte de un Dios Trino. El Hijo da a conocer al Padre. El Padre amó al mundo de tal manera que nos dio a su Hijo. El Espíritu Santo revela al Hijo al corazón del hombre. Dios siempre trabaja en la economía de la Trinidad. El Padre hizo el plan, el Hijo ejecutó el plan, se encarnó, vivió una vida santa y perfecta, fue al madero, derramó su sangre como un sacrificio expiatorio para perdón de nuestros pecados, para reconciliación con el Padre, para que se imputara en nosotros su justicia. Pero todo esto, la aplicación la hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos está revelando los asuntos de Dios, los asuntos de Cristo. De tal manera que en una ocasión al mismo Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Cristo, porque son uno, es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ir al verso 7. Que dice así: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Está hablando de su retorno glorioso. Este es el tema central de Apocalipsis, como debe ser el tema central de los eventos de el fin. Aleluya, ¿verdad? En ese retorno maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, de eso, hermano, depende todo nuestro estudio de la escatología. Todo lo demás respecto al retorno de Cristo
es secundario. Lo primario, lo más importante, el centro, es que Cristo viene. Hay mucha gente preocupada por la tribulación, por algo será. Pero el evento que estamos esperando no es la tribulación, estamos esperando el retorno de Cristo. Además, la Biblia dice que pasaremos por tribulaciones, ¿verdad? Así lo declaró el Señor Jesús, así lo declaran las cartas de los apóstoles. Entonces, su retorno, no, el versículo 7 nos está hablando de su retorno glorioso. Cuando dice, siempre habla que vendrá en las nubes, esa idea de que viene en las nubes, eso es una idea de gloria. Él vendrá glorioso, ya no vendrá como aquel humilde carpintero de Nazaret, caminando por caminos polvorientos, amoroso, haciendo el bien, predicando la palabra del Señor, sanando, nunca rechazando a nadie. Solamente a los religiosos y a los hipócritas él debatía con ellos, y los evangelios registran juicios muy fuertes, muy mordaces de parte de nuestro Señor Jesucristo hacia ellos, ¿no? Unos juicios, unas palabras muy fuertes contra los religiosos, contra los hipócritas, contra los fariseos y los escribas de aquel tiempo. Entonces, la nube nos habla de su gloria. Todo ojo le verá. Hablamos cuando estuvimos estudiando el sermón del Monte de los Olivos, que su regreso, su manifestación gloriosa será pública. No habrá ninguna duda, no será como su primera venida. En su primera venida, él se reveló a muy pocos cuando fue al templo, ¿se recuerda? A muy pocos le fue revelado quién era ese niño. Y se empezó a manifestar. Por 30 años estuvo en el anonimato. Y al final de su ministerio, realmente es a un grupito pequeño de judíos a los que se les revela que Él es el Cristo profetizado y esperado del Antiguo Testamento. Y la gran mayoría, dirigidos por los religiosos de Jerusalén, lo rechazan y dicen, crucifíquenle, crucifíquenle. Y prefieren a un Barrabás, a un homicida, a un delincuente, en lugar de su Mesías y su Salvador, ¿verdad? Entonces, esta segunda venida, no, esta segunda venida va a ser gloriosa. Es cuando se va a cumplir literalmente que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, dice nuevamente que vendrá en las nubes y que todo ojo le verá y que lo lamentarán, lo verán hasta los que le traspasaron. Esto nos está diciendo no tanto a los 4 soldados que estuvieron ahí en su ejecución en la cruz del Calvario, sino a aquel grupo de judíos religiosos, de principales, que maquinaron y orquestaron su juicio, y que lo entregaron a Poncio Pilatos, y que manipularon a la gente, a aquel gentío, para que fuera crucificado. Ellos van a verle. ¿Se imagina usted cómo se van a sentir? Luego que lo lamentarán todas las linajes de la tierra. Déjenme ir a mi Biblia para que juntos lo leamos. Y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Déjeme ponerle en pantalla nuevamente porque hay dos versos. Uno en Daniel 7:13, que ahí lo tiene, que dice: miraba yo en la visión de la noche, Daniel 7:13, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre. Nosotros sabemos quién es ese, el Señor Jesús. Por eso usaba este título para sí mismo. Él mismo se llamaba el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre es un título mesiánico. El Señor Jesús se identificó con lo que escribió Daniel. Entonces venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, ese es el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Zacarías 12:10.
Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ese es Jesucristo. Y nos está hablando su relación con la nación de judíos. Y llorarán como por su hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por la pérdida de un primogénito. Definitivamente que perder a un hijo debe ser algo de las experiencias más tristes y más duras que se puede experimentar. Y dice que así lamentarán ellos, la nación judía, porque aún el día de hoy ellos rechazan a Jesús de Nazaret como su Mesías. Entonces, si se pone en contexto cuando dice los linajes de la tierra que harán lamentaciones, pero cuando se pone en contexto con Zacarías 12:10, específicamente se está refiriendo a los linajes, a las tribus de la tierra. Pero así le llamaban los judíos a lo que hoy se conoce como Palestina, la tierra. O sea, no precisamente es a todos los linajes del mundo, sino a todos los linajes de la tierra. Probablemente se está refiriendo, si lo ponemos en contexto con Zacarías 12:10, y usted puede en casa leer el 11:12, lo va a poner en contexto, y empieza a hacer un listado de las tribus que lamentarán, las tribus de Israel por nombre, que lamentarán cuando en su manifestación gloriosa ellos vean que aquel Jesús de los evangelios, ese Jesús de Nazaret que ellos rechazan hasta el día de hoy, Él es el Mesías. Y se lamentarán. Amén. Vamos a terminar. Vamos a la siguiente, el último verso que vamos a exponer el día de hoy. Yo soy el alfa, el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí podríamos hacer la pregunta: ¿a quién se está refiriendo? ¿Al Hijo o al Padre? Bueno, cuando se habló del Padre, también se usó el que es y que era y que ha de venir. Y Todopoderoso solo se usa en el libro de Apocalipsis, a excepción de este pasaje que yo le puse ahí, 2 Corintios 6:18, y se refiere al Padre. Y será para vosotros por Padre, está hablando de Dios Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y ese Todopoderoso que se usa 7 o 8 veces en Apocalipsis, y solo una vez más en todo el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6:18, es el título escatológico, es el título eterno, es el Todopoderoso, el que tiene al mundo en sus manos, el que controla la historia de la humanidad. Otro título para Dios, el Todopoderoso. Entonces, cuando continuamos con el estudio de el libro de Apocalipsis, vamos a ver que muchos de los títulos que se le aplican a Dios Padre en el libro de Apocalipsis también se le aplican al Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo uno es, y el Padre le está dando la gloria al Hijo, y el Hijo le da la gloria al Padre, el Espíritu Santo le da la gloria al Hijo, el Espíritu Santo nos señala al Hijo, el Hijo nos señala al Padre, porque están en unidad, en un mismo acuerdo. Y vamos a concluir la última, ahí lo va a ver usted en pantalla, ya para terminar, como conclusión. Este es un pasaje que yo le invito también que lo memoricemos, como memoricémonos los 3 títulos que se le da al Señor Jesús en el versículo 5, Apocalipsis 1:5, que dice el testigo fiel, que usted lo puede ver como su ministerio terrenal, como su pasión, lo puede ver como su ministerio pasado, si usted quiere. El primogénito de los muertos, lo puede ver como su ministerio presente. Y el rey o el soberano de todos los reyes de la tierra, como su ministerio futuro. Amén. Entonces también aprendamos esto. 1 Juan 3, capítulo 3, versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque en Tesalonicenses nos enseña el apóstol Pablo
que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estén vivos cuando acontezca ese evento único y glorioso que cambiará la historia por completo, los hijos de Dios serán transformados, entonces se manifestarán en gloria. Por eso dice este verso: amados, ahora somos hijos de Dios. Pero usted va a la calle, usted no tiene nada especial, usted no tiene un brillo especial, a menos que se ponga algo en la cara para que le brille. Pero de lo contrario, naturalmente pues no se mira la diferencia entre quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Ahora no se manifiesta externamente, pero en ese momento, cuando Cristo venga, resucite a los suyos, levante a los que estén vivos y los transforme en un abrir y cerrar, entonces sí, se notará exteriormente la diferencia, porque así como Él será glorioso, o es glorioso, así serán los hijos de Dios cuando Él se manifieste. Nuevamente, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Externamente no se ha manifestado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él retorne, cuando Él se manifieste, cuando Él se haga público y vean toda su gloria, cuando vengan las nubes y todo ojo le vea, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, seremos como espejitos reflejando su gloria. Porque le veremos tal como Él es, ahora le veremos en gloria. Yo nunca he visto al Señor Jesús, yo nunca he tenido una visión del Señor Jesús, pero sé que un día le veré tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál es esta esperanza? La esperanza gloriosa. Por eso el título que le hemos dado a este estudio del libro de Apocalipsis: una esperanza gloriosa. Y todo aquel que tiene esta esperanza, si usted la tiene y yo la tengo, ¿qué pasa? Nos purificamos a sí mismos, nos guardamos. Vivimos vidas diferentes. ¿Por qué? Porque somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo que fue trasladado de las tinieblas de una mala manera de vivir a la luz admirable del Hijo de Dios. Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Otra manera, como lo escribe el apóstol Pedro: sed santos porque yo soy santos. Entonces los que tienen esta esperanza de su segunda venida se guardan a sí mismos y se purifican, se apartan del mundo, se apartan de las costumbres del mundo, porque Él es puro. ¿Lo ve? Es otra manera de decir: sed santos, porque yo soy santo. Nuestra meta, hermano, es Cristo. A Él es a quien debemos imitar. Yo espero que estos estudios sean de edificación, que crezcamos en el conocimiento de la palabra, pero no solo en conocimiento, sino que crezcamos en temor de Jehová. Voy a cerrar con una oración. Padre, que crezcamos no solo en conocimiento, sino que crezcamos en temor de Jehová. Y que tengamos esa esperanza gloriosa que tú un día te vas a manifestar y entonces nos manifestaremos como hijos de Dios gloriosos. Pero mientras, Señor, ese día llega, nos purificamos a nosotros mismos, porque tú eres puro, porque tú eres santo. Bendice a todo aquel que oyó, a todo aquel a que llegue este estudio bíblico. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti sea la gloria, la honra y el honor para siempre. Amén y amén. Dios le bendiga. Mañana continuamos con el libro de Juan a las 7:30 con el hermano Fernando, y el día domingo la transmisión de nuestro servicio. El día domingo hay una sorpresa. Dios le bendiga, Dios le guarde.